9 de la mañana, 35 minutos. Continuamos nosotros aquí en Necochea Digital. Seguimos en Radio Rivadavia mientras sonaba The Weeknd de fondo. Y vamos a darle ya mismo la bienvenida a Ivana Carena, quien ha escrito, estamos hablando primero en primer lugar de una licenciada en psicología, quien ha escrito una nota que estuvimos compartiendo y repasando el otro día a raíz de una serie que está en boca de todos últimamente y que la hemos visto y que personalmente me ha gustado mucho y por eso quería traerlo aquí. El tema, estamos hablando por supuesto de la serie Adolescencia. Ivana escribió una nota que se llama, o que se ha titulado ¿Somos los adultos referentes para otras generaciones? Una mirada a partir de la comentada serie Adolescencia. Y precisamente sobre adolescencia vamos a estar comentando y charlando un poquito junto a Ivana Carena, a quien ya le damos la bienvenida. Buen día, Ivana, ¿me escuchás? Kimei te habla. Hola, bueno, muchas gracias por la invitación, Kimei. Es un gusto hablar con Necochea, una ciudad muy querida para mí, ya que he veraneado varias veces en Necochea, así que la conozco bien. ¿Conoces Necochea? Bien, bien, Sí, perfecto. sí. Eh, Conozco el Parque Lilio, la playa, la he caminado mucho. uf, hermoso, hermoso. Ivana, ¿vos sos de Bahía Blanca, puede ser? No, soy de Capital. Ah, perdón, leí mal. En realidad soy rosarina, pero Rosarina, vivo mira. en Capital hace ya más de 20 años. Bien, perfecto. Bueno, contanos tu formación en primer lugar, Ivana, para que la gente esté al tanto y conozca. ¿Vos sos licenciada en psicología? Sí, me recibí de psicóloga en Rosario Ujú. y luego en Buenos Aires he hecho distintos posgrados de especialización en psicoanálisis en el IUSAM de Abdeva Sí. y también una maestría en familia y pareja en Abdeva, Bien, perfecto. además de otros recorridos que he hecho. Excelente. Bueno, me parece muy interesante esta columna de opinión que has escrito y que nosotros acá replicamos en Necochea Digital. El título, bueno, era ese, Somos los adultos referentes para otras generaciones, y me parece que es un poco uno de los temas centrales que se trata en adolescencia. Y personalmente lo que veo es Bien. esa distancia, y ahí te quiero preguntar, esa diferencia intergeneracional que se ve tanto en el chico que es protagonista con su padre, se ve en el policía con el hijo en el momento que va a la escuela, se ve entre los Ujú. docentes y los alumnos, digamos, esa diferencia generacional que está muy presente. ¿Qué análisis haces Ujú. vos desde el punto de vista psicológico del vínculo que tenemos hoy por hoy las generaciones ya de adultos con los adolescentes? Bueno, es interesante lo que planteás en relación a que la adolescencia de por sí es una edad difícil, siempre lo ha Ujú. sido, ¿no? No es algo actual Totalmente, sí, sí. solamente, sino que la adolescencia es un momento de cambios físicos, de cambios psicológicos, de cambios en la estima del ser humano, de, bueno, quién soy, cómo Obviamente. soy, ¿no? Ujú. Preguntas que el adolescente se hace y que es necesario que haya un contraste con otra generación. Es necesario para el adolescente que Por haya, supuesto. digamos, un marco que le dé, digamos, referencia, ¿no? Referencia de un mundo adulto, de qué es lo que él puede o no puede, ¿sí? Como un marco de, digamos, de contención a Ujú. todas esas vivencias, emociones tan difíciles que transita el adolescente. Tal cual. Bueno, ahí y después, digamos, transcurren cuestiones tanto internas de cada adolescente, y obviamente que en la serie hay un adolescente Ujú. y una forma, y bueno, yo por ahí no trabajé la cuestión como más psicopatológica, que Sí, sí, podría sí. estar, ¿no? Pero más bien me interesaba poder pensar esto de, bueno, qué marco, digamos, dentro de la sociedad actual, ¿no? Porque, bueno, también influyen los modelos actuales y pensarnos a nosotros como adultos en esta sociedad qué, ¿no? qué herramientas tenemos, cuáles no tenemos o cuáles nos cuesta por ahí en relación a que todos estamos insertos también en el mundo de lo digital, Ujú. en el mundo digamos, en un mundo donde se privilegia la imagen, donde se privilegian, digamos, otros paradigmas, bueno, pensarnos en ese marco actual, ¿no? Como adultos Eh, y qué podemos hacer y qué nos cuesta en ese sentido, que me parece que la serie un poco apunta a eso, impacta en ese punto. Sí,
Sí, sí, sí. Me surgen varias preguntas. Quiero tomar una de las últimas cosas que mencionaste, que es el tema de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, el mundo digital, que para muchos pasa a ser el mundo real. Realmente, ya sacando, digamos, lo que tiene que ver con la serie específicamente, uno observa la cantidad de tiempo que pasan los chicos frente a las pantallas, frente a su celular, y realmente una parte sustancial, mayoritaria de su vida, la pasan adentro de la pantalla, que es problemas o cuestiones que antes no había, más allá de que esto que vos planteabas al principio, de que siempre la adolescencia es una edad de cambio, siempre es una edad donde se van marcando muchas cuestiones. eh, Creo que años atrás este tema no estaba, esta problemática no estaba, el tema de que se formaran nichos tan cerrados a través de las tecnologías, a través de las aplicaciones. En ese sentido, nos plantea desafíos nuevos como adultos que quizás no tuvieron nuestros abuelos con nosotros. ¿Se entiende por ahí lo que Sí, y yo pregunto? creo que la dificultad, sí, creo que la dificultad está en que se hace más masivo también, o se También. Ujú. extiende sin control también todo eso que a lo mejor aparecía en grupitos, Claro, digamos, concretos, ¿no? En un lugar o que se reunían, me parece que se extiende, ¿no? No, digamos, en otras épocas quizás se extendió de otras maneras, en los grandes situaciones de exterminio, ¿no? sí, Por ejemplo, nazismo, digamos, hay cuestiones donde se ha extendido, ¿no? Uno podría pensar ciertas ideas de odio o de ujú, discriminación, pero me parece que lo digital facilita esa mirada, ¿sí? Eh, y sí es verdad que también, por otro lado, lo que pienso, o bueno, lo piensan otros autores sí, sí, también, ¿no? No es una idea mía, es que hay algo que facilita que el otro deja de ser un otro. Un poco mm, eso yo también planteo, deja de ser un sujeto con el que me relaciono, porque si yo miro a alguien, le escucho la voz, interactúo con esa persona, comparto algo, comparto un rato, digamos, de interacción, el otro, digamos, pasa a ser alguien con quien yo puedo encontrar algo en común o algo diferente, pero tal una cual, interacción. tal cual. En cambio, cuando en el mundo digital el otro pasa a ser, nada, un referente de mi propio narcisismo, de, digamos, un objeto, alguien con quien yo, digamos, interactúo, pero desde ese lugar más Ujú. egocéntrico, si se quiere. Sí, sí, Entonces también me parece que eso facilita que a la hora de, digamos, hacerlo desaparecer, como en la pantalla, yo puedo como borrarlo, ¿no? sí, Y aparece bueno, totalmente me parece que también la deshumanizado el serie otro. algo de eso trae, en el sentido de que, bueno, a partir de lo digital también el otro no pasa a ser un objeto y no otro sujeto con el que me puedo relacionar, tanto Exacto. desde el lugar de la chica como del chico, Sí, sí, ¿no? sí. En esa interacción que se producía. Bien. El otro pasa de alguna manera a ser un algoritmo, ¿no? Se quita completamente el componente humano de la persona que está del otro lado, detrás del otro dispositivo, y pasa a ser un avatar, parece ser un algoritmo al que se le puede decir absolutamente cualquier cosa. Seguro, Otro tema que me sí. parece muy interesante de la serie, sin contar demasiado, por si hay gente que no la haya visto, Está bien. pero tiene que ver por ahí con el último capítulo donde se habla más del vínculo con la familia, principalmente con el padre, y algo que Ujú. escribiste en este artículo que, insisto, recomiendo y que lo hemos Sí. replicado aquí en Necochea Digital, es el tema de la autoridad. Ujú. ¿Ves que hoy por hoy, saliendo, insisto, de la serie, por ahí en casos que veas vos en tu trabajo Ujú. cotidiano, hay una confusión entre autoridad y autoritarismo? ¿Cómo se hace para evitar esa diferencia entre esto lo tenés que hacer porque yo soy la autoridad o esto lo tenés que hacer porque yo lo digo y a mí se me canta y porque sí? Mm, ¿Dónde está mm, ese quiebre, si se quiere, entre la autoridad y el autoritarismo? mm. Sí, también creo que es un tema a abordar en cuanto a esta generación nueva nuestra, ¿no? Y que quizás fuimos criados con otros modelos, ¿no? Incluso hasta un poco más Sí, autoritarios, si sí, se sí, sí, por quiere, ¿no? eso. En esto de hacer lo que yo digo porque lo Exacto. digo y punto.
y quizás hoy se ha ocurrido un poco eso bueno, a ver, qué es lo que quiere, ¿no? Como una cosa un poco más laxa, si se quiere. Y entonces, entre los dos polos, ¿en qué nos quedamos? ¿No? Y por ahí se entiende autoridad justamente como autoritarismo y no como, bueno, esto de, a ver, desde un lugar más de paridad también, digamos, tiene que haber una asimetría, como decía al inicio, pero sí una paridad en el sentido de, bueno, a ver, esto que acontece, esto que pasa, ¿no? Que nos pasa, por ejemplo, con las redes, nos pasa a todos. ¿Desde qué lugar uno puede lograr o intercambiar con el adolescente o con los niños? Desde ese lugar, ¿sí? Tanto los padres como los docentes, como cualquier otro referente, digamos, adulto que los chicos tienen, me parece que es ese estar al lado, acompañar, propiciar espacios de diálogo. No es fácil, pero Obviamente que no. creo que hay que encontrar esos momentos, ¿no? Y habitar esa situación. Incluso en lo que a nosotros también nos cuesta, nos es difícil. Me parece que desde ese lugar es, digamos, poder estimular que el chico piense también, que se haga protagonista. La autoridad implica eso, digamos, es poder hacer al otro pensar y que se implique en esa situación. Bueno, un poco esto que planteabas de que no sea una relación sujeto-objeto, sino que en definitiva sea una relación sujeto-sujeto, más allá de que haya una simetría, más allá de que haya una autoridad lógica, pero entender que se trata de un debate, de una charla y de un vínculo entre dos sujetos. Digamos, darle justamente ese carácter humano a quien estamos hablando, sean nuestros hijos, sean nuestros alumnos, o quien sea ese sujeto menor o adolescente en este caso. Sí, a ver, en la serie sin espoliar, digamos, Sí, sí. o incluso en la casa, a veces se generan estas cuestiones, bueno, le saco el celular o le saco tal cosa. Y bueno, puede ser una manera de decir, bueno, a ver, pensemos, en vez de le saco, a ver, pensemos, ¿cuántas horas estamos con el celular? ¿Podemos tener algún horario en el que no estemos con el celular y podamos hablar de otra cosa? O los docentes, poder decir, bueno, a ver, hablemos de este tema, ¿qué nos está pasando? ¿No? Más que desde un lugar de, digamos, prohibiciones, reglamentaciones, ¿desde dónde viene esa regla o eso? ¿Para qué nos sirve esa regla? ¿No? Eso Sí. implica, digamos, o eso apunta como el implicarse. Y pensando en el tema de las tecnologías, creo que la clave de acá al futuro, sin duda, va a ser amigarse con las nuevas tecnologías, porque está claro que la prohibición tampoco funciona. El celular llegó para quedarse, Internet llegó para quedarse, las distintas aplicaciones llegaron para quedarse o para ir sucediéndose una a la otra, pero tampoco tiene sentido la prohibición directa, sino repensar qué vínculo tenemos con estas tecnologías. Bien, y sí, y además que son útiles en muchos aspectos y todos las Sin usamos, duda, ¿no? Yo totalmente, por en eso. general cuando doy clases le digo a los alumnos, bueno, a ver, esto lo pueden googlear o busquen tal definición, o sea, uno lo puede usar de una manera, digamos, productiva la tecnología, no es algo malo en sí mismo, el tema es el uso que hacemos de eso. Sí. Exacto. ¿Viste la serie, Ivana? ¿Hay alguna cuestión que tengas por ahí para criticarle? No analizando desde el punto de vista cinematográfico, obviamente, sino desde el punto de vista psicológico. ¿Hay algo que te haya hecho algo de ruido de la serie? A ver, sí, podrías, digamos, la parte, digamos, que a mí me compete, que es la parte de la psicóloga, Sí, sí, no sí. vamos a espolear No, tampoco no, no importa, mucho, pero bueno, hay un pero, capítulo, le comentamos a la gente pero que no lo hay haya un visto, hay un capítulo capítulo, donde él habla principalmente con la claro. psicóloga. Y un poco, solo voy a comentar esto, perdón, los que no la Sí, 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 vieron, no, no es importa, no que importa. digamos, lo que la psicóloga quiere es un poco discriminar cuánta psicopatología hay o no, ¿no? En el hecho del que se lo acusa. Y un poco al final pareciera que lo deja un poco en banda, o sea, o que no le aclara que ella no va a continuar hablando con él, que era solo ese momento, y me Claro. parece que también es un poco como dejarlo en banda, ¿no? Que cuando él se sincera o se abre un poco más, eh, bueno, hay algo de esa adultez que lo deja en banda, me parece a mí, ¿no? Una Puede visión ser, más sí, 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 eh, interesante.
Pero bueno, eso fue algo que me generó como pregunta en cuanto también mi lugar como Como profesional profesional o en los este lugares caso. como profesionales en los cuales uno interactúa y que es verdad que a veces los dispositivos, como ahí el legal, podría ser que es algo puntual o acotado, pero bueno, digamos, como las estructuras también a veces generan, digamos, esos espacios donde también deja al otro en banda también. Tal cual. Eh, Obviamente me vas a decir que No la sé si se respuesta... entiende Sí, la sí, sí, idea, pero por bueno, es... supuesto, por supuesto. Por supuesto me sí, interesaba saber eso, por ahí qué crítica hacías, más que sí, nada el capítulo 3 que es el del vínculo claro. y esa charla con la Pero psicóloga. bueno, sí. Sí, pero me parece que después esta muestra, ¿no? Un poco la interacción, lo difícil también de ese trabajo, de los psicólogos en esos espacios, Ujú. bueno, de la dificultad de acercamiento al adolescente, me parece que eso lo muestra en todos los capítulos y esta brecha intergeneracional que debe estar, pero que al mismo tiempo es difícil de concretar, ¿no? Ujú. Desde los adultos, desde la psicóloga, desde el padre, desde los policías, o sea, todos los adultos que interactúan con los adolescentes. ¿Cuánto hay de psicopatología o cuánto hay de que traiga el adolescente de fábrica, por decirlo de alguna manera, y cuánto hay de influencia cultural? Quiero decir, y bueno, es muy difícil Mm. no spoilear, digamos, pero ¿cuánto hay de capacidades No, propias yo del creo que chico y siempre es una cuánto hay de la confluencia. influencia? Claro. Yo creo que siempre es una confluencia de factores, por eso dije, bueno, es un disparador la serie para pensar estas cuestiones, hubo mucho impacto social y en cuanto a este aspecto Ujú. me parece social que nos compete, siempre es una interacción, por eso digo, este chico es un adolescente, no sabemos mucho de su historia, de su Ujú. infancia, no todos los adolescentes reaccionan de la misma manera, no podemos generalizar. Por supuesto. Eh, de hecho, ahí se ve otros adolescentes que Ujú. reaccionan de otra manera frente a esta discriminación que les pasa. Hay algo de impulsividad ¿no? que está en este chico, uno podría ver. Sí, sí, Y sí. bueno, después, digamos, cada situación es única y siempre es una confluencia de factores entre del mundo interno y de la psicopatología, que digo, debe estar, ¿no? Porque no todos los chicos reaccionan de esa manera, Lógico. eh, y las cuestiones estas sociales, educacionales, de crianza, que bueno, me parece que eso es lo que nosotros sí podemos trabajar para prevenir, Por supuesto. más allá de las cuestiones internas de cada sujeto, y bueno, Eh, eso va a depender. Y en ese sentido, Ivana, vos trabajás con adolescentes en tu trabajo diario, en tu Sí, profesión diaria. sí, ¿Cuáles son sí, las sí, trabajo bastante. principales problemáticas? Hablando en líneas generales, ¿cuáles son las principales problemáticas con que llegan los chicos a la sesión? Los chicos no, los adolescentes o preadolescentes a una sesión de terapia. ¿Qué cuestiones manifiestan principalmente? Mm. Bueno, a ver, depende obviamente también de la situación y del grado de psicopatología, pero si planteamos desde una adolescencia, entre comillas, más normal, Ujú. sí aparecen estas cuestiones digamos, tomando un poco el tema de los medios y de la interacción, como de cierto vacío a veces, o de las Sí, dificultades que encuentran algunos en la conexión con otros. La verdad que el tema de las redes y el grupo en la adolescencia es muy es clave. importante, el Ujú. grupo de pares, ¿no? Y cuando eso no está o eso falla o hay dificultades en eso, esa puede ser, por ejemplo, un, una cuestión de consulta. Otras tienen que ver con la estima en relación a su desempeño tanto en lo educacional, si es algo que les está costando, o si pueden entrar o no a determinados colegios. Bueno, eso digamos como cuestiones más de la adolescencia, si se quiere, normal, ¿no? Tal cual. Y después puede haber otro tipo de consultas, ¿no? También, ¿Y has visto algún cambio? bueno, No, no te pregunté cuánto hace que ejerces, pero digamos, desde que has comenzado a ejercer hasta la actualidad, ¿has visto algún cambio, alguna transformación en cuanto a las problemáticas que manifiestan los jóvenes? Por ahí esto que mencionaba justamente del tema de la importancia de las redes y de lo que sucede también a través de las redes, ¿no? sí. Mira, trabajo hace más de 30 años más o menos, Bien. pero
la verdad que la problemática en sí de los adolescentes, si decimos, son las mismas en algún punto, en esto que te decía de las dificultades que presenta ese cambio, ¿no? En la adolescencia, este cambio en la identidad, este agenciarse, ¿no? Digamos, hay una pregunta sobre quién soy que se reconfigura en la adolescencia, ¿no? De un mundo que venía con ciertos paradigmas más, si se quiere, como cuidados digamos, desde la niñez, ¿no? Como un camino ya a recorrer, y algo que, bueno, el adolescente empieza a recorrer por sí mismo, ¿no? Y ahora yo qué quiero para mi vida, o cómo quiero dirigir mi vida. Entonces, eso me parece que son preguntas que atraviesan a cualquier adolescente. Ahora bien, sí, quizás es este paradigma actual o social el que, bueno, también nos hace pregunta en el sentido, bueno, las redes, por ejemplo, la interacción con otros, cuánto se posibilita, cuánto no, cuánto aislamiento hay, ¿no? En ese sentido, me parece que sí, son nuevas las formas en que eso se presenta. De alguna manera podría interpretarse también que los adolescentes están más solos hoy por hoy, más allá de esta paradoja de que sí, están más vinculados a través de alguna red social, están más conectados virtualmente, pero se pierde un poco ese cara a cara, esto que hablábamos al principio de la nota, de hablar con alguien, mirarlo a los ojos y por ahí encontrar un punto de entendimiento. En ese sentido, la adolescencia, que es una edad complicadísima, es una adolescencia en la cual, como bien vos decías, todos esos paradigmas con que uno viene de chico se rompen, vuelan por los aires y empiezan a construirse nuevos paradigmas, nuevos sentidos, nueva idea de quién soy y para qué estoy en esta vida. Y el hecho de las redes sociales creo que también quita un poco de ese vínculo con el otro y hace que en definitiva los adolescentes, paradójicamente, hoy por hoy, estén más solos que antes. Por lo menos eso es lo que veo también yo como docente, ¿no? Sí, sí, puede ser que estén, digamos, influidos por esto de la tecnología, haya un poco, digamos, como que se propicie más. Digamos, quisiera hacer una salvedad en que también hay una parte, digamos, o un momento de la adolescencia donde es necesario cierta soledad, digamos, tampoco irrumpir todo el tiempo en sus espacios como privados, ¿no? Hay momentos donde el adolescente quiere cerrar la puerta del cuarto y quedarse solo un rato y no me jodas, y bueno, ¿no? Y eso también es necesario, porque si no también estaríamos como muy intrusivos en esos espacios que también el adolescente hay que dejarlo ser, por supuesto. Claro, y también es verdad que también, digamos, si eso, por eso digo la proporción o la cantidad o ese aislamiento en el cual puede caer, sí, eso sería como esa fijeza en el aislamiento, sería lo patológico, claro. ¿no? Bueno, en definitiva, ¿no? Volvemos a una idea que hablábamos también desde el principio de la nota, ese equilibrio que es tan delicado y tan importante. Lo hablábamos para hablar del equilibrio y la diferencia entre autoridad y autoritarismo. También este equilibrio en cuanto a cuánto acompañamos a los adolescentes y también la importancia de que tengan su momento y su espacio y su tiempo para estar ellos solos y para reflexionar ellos solos. Creo que en definitiva eso es el principal desafío y lo más complicado que tenemos como padres, como docentes y como adultos frente a los chicos. ¿Recomendás la serie? ¿Recomendás verla a aquellos padres que tengan hijos adolescentes, preadolescentes, como un ejercicio, verla juntos, charlar, analizarla? Sí, yo creo que todo lo que implique un espacio para eso, para interactuar, para debatir, ¿no? Sin que sea desde un lugar culposo, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿No? En su momento, lógico. Cuando apareció la serie, por ahí algunas amigas me comentaban, ay, ¿qué te pareció? ¿No? Como desde un lugar, bueno, tenemos que cambiar todo. Claro. Y me parece que no, que desde ese lugar que vos traes, ¿no? De debatir, de pensar, me parece que son series que a uno lo hacen, ¿no? Como esto, reflexionar y, bueno, volver a barajarse. Hay cosas que uno puede, digamos, pensarse distinto, ¿no? La serie u otros, creo que fue un fenómeno que se extendió bastante. Tal cual, sí, y bienvenido sea. Parte, digamos, de lo que impone, ¿no? A veces los medios actuales, ¿no? Exacto. Ahora es esta serie, en otro momento podría ser otra, pero
Sí, pero que son disparadores a pensar, ¿no? exacto, Y que se haya hecho popular tiene que ver con eso. me parece buenísimo, más allá del tratamiento y más allá de que obviamente uno no es psicólogo y por eso queríamos tener esta charla con vos para ver una mirada profesional. Me parece que está bueno que se hable de este tema, ¿no? Porque se habla por ahí a veces de tantas series que quizás a lo mejor no aportan demasiado. Creo que en este caso una serie que trata un tema sensible y un tema que creo que es universal, porque en este caso es un adolescente en Inglaterra, pero creo que acá en Argentina nos vemos reflejados y tranquilamente podría ser un joven de Necochea, de Rosario, de Buenos Aires o de cualquier punto del país. Me parece que está bueno, por lo menos sirve para instalar este tipo de debates y de charlas que creo que son muy importantes pensando en la sociedad que queremos y pensando en los adolescentes que estamos transitando en estos momentos y que estamos ayudando a transitar en estos momentos. Creo que es una serie que vale la pena y creo que vale mucho la pena este tipo de charlas. Por eso queríamos hablar con vos, Ivana, y por eso te agradecemos mucho por esta predisposición y por estos minutos. No sé si querés hacer algún comentario final sobre la serie, sobre la adolescencia, sobre la profesión o lo que vos quieras. Bueno, un poco esto que decías, ¿no? Que me parece importante es, retomando lo del inicio, que haya esa diferencia intergeneracional, porque los adultos, ¿no? Digamos, tiene que existir eso como referencia para las nuevas generaciones. Y un poco lo que Claro. yo trataba de plantear en el artículo era eso, ¿no? Como algo preventivo, porque un poco la cultura actual a veces nos lleva a también nosotros, ¿no? Estar en un lugar más adolescente, si se quiere, Sí. ¿no? Hay una cultura donde predomina esa Adolescencia eterna. adolescenciación, Sí, sí, digamos. sí, sí. Sí. Entonces me parece que, bueno, un poco esa sería la mirada preventiva o ese llamado de atención a la adultez, ¿no? Como Perfecto. referentes de las nuevas generaciones pensando en el futuro, esto que vos traes. Excelente. Ivana, te agradecemos muchísimo por esta charla, por estos minutos. Esperamos hablar con vos en cualquier otra ocasión y te esperamos en Necochea cuando quieras volver a disfrutar Bueno, de estas playas y de este parque. muchas gracias, sí, la No. verdad que le tengo mucho cariño a Necochea. Muchas gracias y nos mantenemos en contacto, Ivana. Bueno, gracias, Kimei. Ahí pasó la palabra de Ivana Carena, licenciada en Psicología, miembro adherente de Abdeva, de IPA y de FEPAL, charlando un poquito sobre lo que es la serie del momento, la miniserie del momento, Adolescencia, la serie de Netflix, que insistimos, si alguien no la ha visto aún, acérquese, véala en lo posible sin leer nada, sin spoilear nada, sin saber sobre qué trata la serie. Métanse, miren los 4 capítulos y bueno, y vayan deglutiéndolos, analizándolos, si puede ser con alguien, para ir charlando, para ir comentando, porque creo que es una apuesta que vale la pena y son temas, como decíamos, universales. La serie transcurre en Inglaterra, podría tranquilamente transcurrir en cualquier barrio de Necochea, Quequén, es exactamente lo mismo y me parece que eso es lo valioso, cuando una serie termina teniendo un contenido universal y tan sensible y tan problemático, vale la pena analizarlo. Así que bueno, un análisis más de tantos que se han hecho sobre adolescencia.